Situaros, por situaros un poquito, bueno, primero agradecer vuestra participación y que os hayáis acercado hasta aquí a las personas que habéis venido en presencial, también a las personas que sabemos que están conectadas en remoto. Decía que, por contextualizar un poquito, situaros, que sí que hay algunas personas que no habéis estudiado aquí, y era por comentaros un poco más esto de la unidad de Executive Education, ¿no? En primer lugar, bueno, pues tenemos la Universidad de Deusto, que consta de 7 facultades. Y Deusto Business School es la escuela de negocios, es la facultad de ciencias económicas y empresariales. Y ahí, pues tradicionalmente, históricamente, hemos venido impartiendo grado, posgrado y doctorado. Y desde 2008, pues hemos ha nacido esta unidad de Executive Education para atender a la demanda y a la petición del mundo empresarial, personas que habían estudiado con nosotros y que pues, nos pidieron por qué no podíamos seguir acompañándoles en su formación a lo largo de la vida, ¿no? Y es de esa manera, con esta estrecha relación que nos une al mundo empresarial, que nace esta unidad. Y ahí tenemos 3 líneas de actuación. Unas son los Open Programs, otras son los programas in company y otras son la transferencia de conocimiento, que hacemos proyectos en los que ponemos en valor la investigación académica al servicio de la sociedad y las empresas y generamos investigación escuchando las preocupaciones y las necesidades de las empresas. En los programas in company los acercamos a las empresas y a las organizaciones y desarrollamos una formación a medida, de alguna forma diseñada en función a las necesidades de esas empresas, de temas de gestión y liderazgo. Y los Open Programs, que es en los que se enmarca el programa experto en dirección financiera, son programas abiertos a cualquier sector, a cualquier empresa, que dan cabida en el aula a personas que después generan una importante sinergia con ese networking de los diversos ámbitos de nuestro proceder, ¿no? Son programas que ya tienen un calendario estipulado, sabemos cuándo van a empezar y cuándo van a terminar. En este caso, el programa experto en dirección financiera empezará en febrero de 2025 y terminará en noviembre de 2025. Y pues atienden a un contenido que forma expertos en la materia, ¿no? Nuestras directoras o directoras del programa son Olga León, por parte de Deusto Business School, y Isabel González, por parte de Carios, un programa que hacemos conjuntamente históricamente desde hace ya muchos años, ahora ellas nos van a contar. Y bueno, sin más, espero que disfrutéis mucho de esta sesión y de esta jornada. Y bueno, paso a mi compañera Olga León. Pues muchas gracias, Virginia. Muchas gracias a los que estáis aquí y a los que estáis desde casa. Bueno, pues yo tengo el placer de poder presentaros a Rafael Soto, inversor, que ha dicho, no cuentes mucho de ello, con lo cual, pues bueno, como lo que importa es lo que os cuente, pero bueno, es un inversor, en este momento invierte en un fondo privado y además pues tiene actividad en redes sociales sobre temas de inversión y sobre todo pues, bueno, una inversión muy centrada en el value investment. Es un gran admirador de Warren Buffett y como él ya os contará, pues bueno, le sigue muy de cerca, tan de cerca que le lleva a cruzar el charco de vez en cuando. Pero previo a ello, en su dilatada carrera profesional, pues ha estado también al otro lado, ¿vale? Ha sido empresario, ha trabajado tanto por cuenta ajena como propia y bueno, ha sido promotor, ha sido emprendedor, por lo tanto el lado de la empresa lo conoce muy vivamente y en este momento pues, está más dedicado, más centrado al mundo de la inversión. Pero esa doble vertiente que también la tiene Warren Buffett, pues es algo que en este momento nos parecía que era ideal en un programa como el nuestro, que se focaliza más en la empresa, en la dirección de la empresa y por lo tanto la conferencia que va a dar tiene esa vertiente desde el punto empresarial, aunque basándonos en los principios de Warren Buffett. Y como lo prometido es deuda, ya no voy a ocupar más tiempo, Rafa, mil gracias por tenerte aquí. Vamos a escuchar todos, pues, fenomenal por las organizaciones, así que... Bueno, muchas gracias, Olga, muchas gracias, Isabel. Bueno, se te ha olvidado lo más importante, que soy licenciado de esta casa. O sea, Tienes razón, porque somos primera línea, como has dicho, de la más importante. Bueno, muchas gracias por la invitación y
por asistir a los asistentes, también los que se han conectado. Gracias por la invitación a tomar parte en esta sesión dentro del marco del programa de dirección financiera. Como ha comentado Olga, pues bueno, yo me dedico profesionalmente a la inversión, pero bueno, también he tenido durante 20 años pues, la experiencia de estar en el otro lado, como empresario, cuando además eres, digamos, gestor de pymes y además las haces nacer desde abajo, pues la dirección financiera y la gerencia se confunden, sobre todo en los primeros años, con lo cual nada de todo esto me resulta ajeno, ¿no? Pero hoy... Pero hoy, bueno, lo primero que os voy a decir es que hoy no venimos a hablar de inversión. Si hay alguien que me conoce o que me sigue, espero que no se sienta decepcionado, pero bueno, a mí cuando Olga Isabel me plantearon la posibilidad de dar esta sesión dentro del marco en el que se desarrollaba, que era el PDF, el programa de dirección financiera, dije, a ver, que es que encima pues queríamos que fuera, digamos, con el contexto de Warren Buffett por detrás, pues dijimos, bueno, esto no es inversión, esto es otra cosa. Y tampoco me veo yo a los directores financieros de una pequeña y media empresa gestionando los excedentes de capital y metiendo en renta variable. Entonces, bueno, pues en esta casa, además, en la Universidad de Deusto hay otros programas específicos dedicados a la inversión, en concreto va a haber uno específicamente dedicado al value investing, pero lo que tocaba hoy era hablar de dirección financiera. Entonces, lo que se nos ocurrió un poco para darle un giro, digamos, a esta sesión de hoy, que consistía, llegamos a la conclusión de que podría ser buena idea, aprovechando esa doble faceta que tiene Warren Buffett de inversor, de la vez empresario, tratar de explicar las cualidades que a criterio de Warren Buffett y de los inversores, de los value investors, de los cuales pues, me identifico como seguidor de sus líneas, cuáles son las cualidades que tiene que tener una empresa para ser considerada como una empresa de valor. Otra de las cosas, como ha dicho también Olga, bueno, Warren Buffett, pues le sigo desde hace muchos años, me considero un estudioso de toda su evolución y entre otras cosas, bueno, acudo todos los años desde el año 2016 a su junta de accionistas a Omaha, con lo cual, bueno, pues ahí vamos los frikis en esta materia, ¿no? Porque Warren Buffett, para empezar, tiene una faceta empresarial muy acusada. Warren Buffett se considera como el mejor inversor de todos los tiempos, pero esa faceta empresarial, que es tan importante como su faceta inversora, pues a veces es conveniente ponerla en valor. Para quien no conozca, el conglomerado Warren Buffett, que es Berkshire Hathaway, tiene tres grandes unidades, tres grandes patas, ¿no? Uno es la pata, digamos, inversora en empresas public companies, en compañías cotizadas, las Coca-Cola, las Apple, los Moody's, los Bank of America, etcétera, etcétera, que es por lo cual es más conocido. Pero luego tiene otra faceta, que es propietario de un conglomerado de compañías de seguros, liderada en este caso, por Geico, pero bueno, está también National Indemnity y otras muchas. Geico, por ejemplo, es el principal asegurador de coches en Estados Unidos. Y luego hay una tercera pata, que es la que digamos, vamos a tomar aprovechamiento de ella hoy aquí, es la red del conglomerado de subsidiarias, que son aquellas compañías que 100%, ¿de acuerdo? Y es esa faceta empresarial de la que vamos a hablar. A lo largo de toda la exposición, y aprovechando aquí de la figura del maestro, pues vamos a utilizar diferentes citas de Warren Buffett vinculadas con la ponencia, ¿no? Y empezamos con la primera, que dice Warren Buffett: soy mejor inversor porque soy empresario y soy mejor empresario porque soy inversor. Él vincula siempre mucho esa doble faceta. De hecho, los seguidores de la inversión en valor, del value investing, a veces se identifica el value investing como la inversión con criterios empresariales. También él dice: un buen empresario sabe distinguir un buen negocio de uno malo, y un buen inversor sabe calcular el valor intrínseco de dicho negocio. Porque al final todos sabemos que un buen negocio no necesariamente tiene que ser una buena inversión, porque hay un factor, que es el precio, que es el que condiciona el que lo sea o lo deje de ser. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy en la sesión de hoy? Pues vamos a tratar de identificar cuáles son las cualidades que debe tener una buena empresa para ser considerada como una empresa de valor.
Y una vez definidas, lo que vamos a hacer es apoyarnos de los estados financieros de las empresas para intentar escarbar, bucear en dichos estados financieros e intentar localizar en partidas contables concretas datos que nos lleven a pensar que una empresa puede llegar a ser una empresa de valor. Evidentemente, no hace falta que lo digan en este foro, la contabilidad es el lenguaje de los negocios, no se puede entender un negocio si no se sabe leer y se tiene que utilizar la contabilidad para ello. Y entonces nos vamos a apoyar en los estados financieros, en el balance, cuenta de resultados, estado de flujo efectivo y estado de cambios de patrimonio neto en esta sesión. Bien, pues comenzamos. ¿Qué es una empresa de valor para Warren Buffett? Pues muy sencillo. Para Warren Buffett busca empresas que tengan ventajas competitivas y duraderas. Lo que él acuñó con el término de moat. Moat es el término, la palabra inglesa que sirve para definir el foso defensivo de un castillo. Entonces, cuanto más profundo sea ese foso defensivo, cuanto más amplio, cuanto más importante sea ese foso defensivo, más difícil será para los enemigos, más difícil era para los enemigos en la Edad Media acceder al castillo, invadir el castillo. Pues aquí con esto algo parecido. ¿Qué dice Warren Buffett? Trato de encontrar empresas que estén rodeadas de un buen foso económico defensivo, bien sea porque se trate del productor de menor coste, por su posición en la mente del consumidor, una ventaja tecnológica. Una ventaja tecnológica o cualquier otra. Al final, se trata de buscar compañías que tengan una calidad que les haga ser, es decir, resistentes ante la llegada de la. Cuando hablamos de empresas con ventajas competitivas duraderas, ambos, digamos, esta frase, esta definición tiene una doble vertiente. Ventajas competitivas y a veces usamos ambas cosas. Porque hay ventajas competitivas que son más de corto plazo, que son más frágiles. Nosotros, evidentemente, Warren Buffett y los seguidores del Barrio Este, buscamos empresas con ventajas competitivas duraderas. ¿Qué dos tipos de modelos de negocios pueden reunir estos requisitos? Pues por un lado, aquellas empresas que venden un producto o servicio únicos. Luego ya definiremos un poquito mejor qué es lo que se entiende por único, es un concepto abstracto. Entonces, intentaremos concretar determinadas. Y un segundo modelo de negocio que son empresas que venden productos y servicios que son necesarios para el público, es decir, que tienen una demanda masiva, y que son capaces de venderlos al mejor coste posible. Y sobre todo, un elemento fundamental, la marca definitiva de lo que es una ventaja competitiva, de lo que es un modo. El poder de fijación de precios. Me vais a permitir hacer una breve. Lo que es habitual cada vez que se monta un nuevo negocio, suele ser, vamos a ponernos un caso, bueno, un nuevo barrio, donde se están construyendo unas nuevas casas, un barrio que hasta entonces era inexistente, y a alguien se le ocurre montar pues, una cafetería. Monta su cafetería, empieza a vender café, luego con el precio de 2 euros, es un barrio de poder adquisitivo alto. Encima, pues hombre, le cuesta que los proveedores lleguen a esa nueva zona para traer los productos, y bueno, pues empieza a funcionar y voy a arrancar con margen bruto de valor. Empieza su negocio y, bueno, pues esa cafetería empieza a tener éxito. Y de repente, ese negocio que está funcionando como un buen negocio, siempre una reacción a otros posibles empresarios que dicen, oye, si este tío esta persona está funcionando muy bien, ¿por qué no monto yo algo para el Si no tiene una barra de entrada especialmente alta, está vendiendo café, está vendiendo pollo, lo que sea, o sea, nada, tengo una ventaja competitiva especialmente significativa, vuelvo a ello otra cafetería, no tiene una barra de entrada en el sentido de que bueno, hay muchos locales disponibles, etc. Bueno, y hay otro empresario que hace una segunda cafetería. Y hay otro que hace una tercera cafetería. Y entonces empieza, evidentemente, los últimos en llegar hacen presión de oferta. Entonces empiezan a bajar los precios para conseguir atraer a ese público que inicialmente solo iba a la cafetería inicial. La primera cafetería que abre, lógicamente, se ve obligada a bajar el precio para seguir manteniendo su cuota de mercado.
Y evidentemente eso va en detrimento de los márgenes, porque al final sus costes no se ven reducidos. Entonces, al final, lo que nace con un negocio con un margen bruto elevado, con el tiempo se acaba equilibrando con la aparición de la competencia en un negocio sin ventajas competitivas significativas. Al final se acaba estabilizando en 3 o 4 cafeterías en la zona con un margen bruto aceptable, pero sin más. Este es un ejemplo que luego, por comparación a lo largo de la sesión, me referiré a ello, pero evidentemente es en la tipología de empresa que Warren Buffett no quiere que los inversores en valor queremos, pero es lo más habitual, es lo más típico. Si en vez de, como nos referimos a ello, si en vez de sacarlo bien y hubiese Starbucks, a lo mejor empezaríamos ya a hablar de una empresa, en este caso una cafetería, una ventaja competitiva. Pero bueno, ¿qué ventajas tienen las empresas que tienen ventaja competitiva? Normalmente son empresas líderes en sus sectores. Son capaces de generar ingresos y beneficios consistentes y crecientes a lo largo del tiempo. Resisten, que esta es la clave fundamental, resisten mejor las presiones competitivas y los cambios de mercado, protegiendo sus ganancias a través del poder de fijación de precios, el pricing power. Este es otro concepto que en el mundo del value investing es absolutamente fundamental. ¿Qué tipos de modo podemos tener? ¿Qué tipos de ventajas competitivas podemos tener? Hay bastantes, pero bueno, yo creo que he destacado las 6 principales. Por un lado, el modo de costes. Y aquellas compañías que producen productos, bienes o servicios al mejor precio posible. ¿Sí? Son los vendedores de mejor coste. Ejemplo, pues hombre, Arabia Saudita sabemos que tiene los pozos petrolíferos con el coste de extracción más bajo del mundo. Tú haces un agujero en los pozos petrolíferos de Arabia Saudita y tienes unos tubos para bombear un motor y tienes que sacar el coste de extracción de petróleo en Arabia Saudita es bajísimo. Por contra, tenemos a uno de los grandes también productores de petróleo, como los Estados Unidos, que le dan más de su industria petrolífera la basa en el fracking. El coste de extracción es muy superior. En el momento en que Arabia Saudí es capaz de provocar una bajada de precios que hace que el precio del petróleo esté por debajo del coste de extracción, saca del mercado a todo el que quiere. Pues es un claro ejemplo de ventaja de coste. O puedes tener, por ejemplo, puede ser el propietario de la mina de cobre más la mina de oro. No sé. Podéis imaginaros un montón de opciones posibles. Pues bueno, eso es un modo de coste. Ser el proveedor de menor coste de un determinado producto o servicio. Otro ejemplo de modo es House Switching Cost, son las ventajas competitivas derivadas de lo que es el coste del cambio. Es decir, cuando tú tienes un producto, cuando tú eres proveedor de un producto, de un servicio, que para tu cliente el cambiar de proveedor le supone un esfuerzo absolutamente dinámico, no solo en términos económicos, sino en términos organizativos, etcétera, etcétera, tú tienes esa ventaja competitiva. Ejemplo, no sé si alguna de nuestras organizaciones ha tenido la oportunidad y su debido de incorporar el RPS. Es una aventura, no sé, ahora yo hace años que... Pero vamos, es una aventura en sí misma. Pero una vez que lo integras en tu organización, pues la verdad es un... Ahora, atrévete a prescindir de ellos, a cambiarles. Nadie creo que... ¿Sabes? Pueden subir el precio todos los años del 10%, sí que no sé si alguna vez sube el 100%, no. Me imagino que algo problema tendrá, ¿no? Pero si es razonable, oye, porque al final todo este tema del pricing power, bueno, tiene mucho que ver con defensa de los ataques de la competencia, pero también, sobre todo, enfrentarte a periodos inflacionarios. Cuando tú tienes inflación de costes, una empresa con ventaja competitiva de la guerra repercute ese inflación de costes en el precio de sus productos, prácticamente la gente no lo nota, etc. Entonces, bueno, este es otro segundo mod. El tercer mod es el mod regulatorio. O sea, si tú tienes una empresa que trabaja con una concesión administrativa, pues bueno, el mod es evidente. Lo que ocurre es que este es el mod precisamente que a Warren Buffett menos lo usa. Warren Buffett siempre suele decir que a él no le gusta invertir, o sea, no le gusta invertir en compañías que operan en el sector agropecuario. Básicamente porque este mod no reúne ese requisito para lograr de ventajas competitivas duraderas. Los modos de duradero tienen los usos. Evidentemente siempre están sometidos a que haya algún político o sea
una organización que en un momento determinado pueda acabar con ese monstruo. El efecto red, el cuarto. Bueno, por ejemplo, claro, es en las redes sociales. Hoy en día, no creo que haya nadie que su juicio quiera hacer la competencia a Instagram o a TikTok. Básicamente es absolutamente inviable. Y el negocio de estas compañías, de TikTok y en este caso también de Instagram o de Facebook, no sé, es precisamente el publicitario. Ningún anunciante se plantea la posibilidad de una campaña publicitaria seria en redes sociales si no hace uso de TikTok o Instagram como competidores. La ventaja competitiva es evidente. Luego está el modo de intangible assets, de marcas, patentes, bueno, pues el ejemplo que ponía antes, Starbucks, un café que es especialmente bueno, unos huevos que no son especialmente sabrosos, pero te cobra café 4 euros y la gente va buscando los Starbucks. Yo bien, a mí no me gusta, pero yo vivo en una ciudad y me gusta Starbucks. Al final, dices, bueno, ¿por qué? Bueno, pues, entonces, al final, todo esto tiene un efecto. El ejemplo que ponía antes de la cafetería del barrio este nuevo, hubiera sido Starbucks, porque la historia que os he contado hubiera tenido igualmente otro final distinto. Y luego, por último, los modes, vamos, digital modes o modes de avances tecnológicos. Es decir, cuando una empresa opera como consecuencia de un avance tecnológico importante, pues bueno, tiene una ventaja competitiva con respecto a otros que no han alcanzado ese desarrollo. Por ejemplo, pues con Google, el motor de búsqueda, bueno, es decir, también su biología para la inteligencia artificial, o sea, digamos, tiene un avance tecnológico que lo saca. Luego hablaremos también de este tema de las fragilidades de ciertos modos. Bueno, pues una vez que al final hemos definido qué es lo que buscamos, qué es lo que busca buena parte de los negocios, se consideran empresas de valor, compañías que operan en sectores, y compañías que tienen ventajas competitivas durables, vamos a tratar en esta segunda parte de la sesión de ver un poquito los estados financieros para ver determinadas partidas que nos pueden, digamos, como analistas, vamos a hacer un poquito de analistas, nos pueden dar cierta información para intentar inferir que una compañía puede ser considerada como una empresa con ventaja competitiva duradera o con. Y para ello vamos a empezar con la cuenta de pérdidas y ganancias, con la parte de arriba, con los ingresos. Los ingresos, la primera vía para identificar una buena empresa. Hemos dicho que las empresas con ventajas competitivas duraderas pues operan en mercados, son libres de mercado, suelen operar en mercados crecientes y siendo una empresa con ventajas competitivas, pues, tenemos garantizados unos ingresos crecientes de manera consistente. Pero por el hecho de que una empresa tenga unos ingresos altos, no garantiza evidentemente que tenga beneficios, con lo cual pues, tenemos que ver el capítulo de costes. A ver ahora. ¿Se oye? Ya. Vale, entonces tuvimos, bueno, me he pasado. No, es que estoy buscando. Sí. Y ahora que estoy, y ahora que. A ver, ¿y ahora cómo salimos de esta? ¿Cómo pasamos a la pantalla completa? ¿Cómo puedo acceder a la presentación? No, ya está, ya vamos. Entonces, estamos diciendo que los ingresos altos nos garantizan beneficios, entonces vamos a buscar en la partida de costes, en la partida de gastos. Y lo primero que nos encontramos, después de la parte de ingresos totales, es los costes de las ventas. O sea, tú coges una cuenta de explotación, tienes ingresos de las ventas, costes de las ventas. ¿Qué son los costes de las ventas? Todos los costes asociados directamente a la producción del bien o servicio que uno está vendiendo. ¿De acuerdo?
Estamos excluyendo los gastos generales, estamos excluyendo los gastos administrativos, estamos excluyendo los gastos de marketing, comerciales, etcétera, etcétera. Solamente, si se trata, por ejemplo, de una empresa manufacturera, estamos hablando de los costes de producción, las materias primas que estamos adquiriendo, el coste del proceso productivo de la elaboración del producto y después vamos a vender. Si estamos hablando de una empresa distribuidora, estamos hablando del coste que nos supone comprarle al proveedor el bien que después vamos a vender. Y si estamos hablando de una empresa de servicio, en los costes asociados a digamos, al servicio que después vamos a facturar a nuestros. Y por diferencia entre los ingresos de las rentas y los costes de las rentas, obtenemos el margen bruto en términos absolutos. Y si lo queremos calcular en términos relativos, dividimos la cifra de ingresos totales y nos sale el margen bruto en porcentaje. Entonces, ahí empezamos a ver pues, alguna que otra cifra. Si observamos compañías con márgenes brutos bajos, considerados como inferiores al 40%, podemos inferir que se trata de una empresa que opera en sectores fuertemente competitivos. Cuando decimos que una empresa opera en sectores competitivos es porque no tiene una ventaja competitiva. Y por contra, pues bueno, aquellas compañías con márgenes brutos superiores al 40%, sí que nos pueden dar a entender que podemos estar hablando de esas empresas que nos gustan a los value investors. Hay una excepción a esta norma, y es aquellos negocios cuyo modo, acordaros, será el primero que nos referimos en el slide anterior, es decir, el modo de costes. Es cuando eres el proveedor de mejor coste, cuando eres un proveedor de productos y servicios necesarios de consumo masivo. En estos casos, pero que el producto como tal no es diferencial, no es único, pero sí que tú eres el proveedor. Lo único es que tú seas, o lo excepcional, es que tú seas el proveedor de menor coste. Aquí se sacrifican los márgenes en favor del volumen. Y entonces esa estricta de márgenes se ve compensado con el volumen. Tenemos el ejemplo claro de Amazon. Amazon, desde su gestación, desde el momento de su nacimiento, su negocio concreto de venta online, pues se basó en la existencia de unos márgenes brutos muy pequeños. Sabéis que Amazon, recuerdo, nació en una empresa que vendía libros online y empezó con unos márgenes brutos muy bajos, precisamente porque lo que pretendía es alcanzar volumen. Y cuando Amazon después trató de buscar los verticales, trató de entrar en otro tipo de sectores más allá de los libros, solía tener esa irritante frase, irritante para aquellos sectores que se han visto sometidos a la amazonización, que es tu margen es mi oportunidad. Entonces, la estrategia de Amazon durante mucho tiempo era entrar en sectores que tenían márgenes más elevados, porque ellos es donde veían su oportunidad de negocio. Entonces, bueno, pues esto es un margen, o sea, esto es una excepción que digamos, a la norma general, que es que tenemos que intentar buscar compañías con márgenes brutos elevados. Antes me comentaba Isabel, pues bueno, Mercadona. Mercadona también podría ser un ejemplo claro, pero a nivel español no tenemos que irnos tan lejos, ¿no? Seguimos con la cuenta de pérdidas y ganancias. Y vamos a la siguiente partida, los gastos SGIA, ventas generales y administración. En este caso, a la hora de analizar esta partida de gastos y ver qué tipo de información podemos sacar ahí, la unidad de medida que hay que considerar es qué porcentaje de gastos tiene una empresa SGIA sobre el margen bruto. Sobre ese margen bruto que hablamos antes de 40, 50, 60%, ¿qué porcentaje se lo llevan los gastos de SGIA? SGIA son 6 costes comerciales, incluidos marketing, gastos generales y gastos administrativos. Aquí, una proporción de 30% o menos, insisto, de margen bruto, se puede considerar como una empresa, como una empresa de valor, ¿no? Compañías con gastos SGI cercanos superiores o cercanos al 100% son síntomas de negocios altamente competitivos, en el que ninguna empresa tiene un modo sostenible. Aquí tened en cuenta, y ¿por qué llegar los gastos SGI al 100%? Pues por supuesto que sí. Es decir, sobre todo hay determinados modelos de negocio, que suele ser bastante habitual, que sobre todo en épocas tempranas hacen una inversión de marketing comercial muy fuerte para intentar, de alguna manera, implantar o poner su producto en el mercado. Cuando tú tienes que implantar su producto en el mercado, es que tu producto no es único. Si acaso, pues, o si acaso estás haciendo una inversión muy potente de algún activo intangible
para ver si eres capaz de convertir esa inversión en el intangible, en este caso, por ejemplo, la marca, en un modo a largo plazo. Eso suele ser bastante complicado. De cualquier manera, pues bueno, eso, tenemos que fijarnos muy bien en qué peso, digamos, tienen estos gastos SGA. Aquellas empresas que nacen tienen las ventajas competitivas sostenibles, no tienen que tener unos gastos tan elevados y sobre todo me pagan la parte de los gastos comerciales. Es decir, el Banco Northern es una empresa propiedad de Buffett, que es la principal red ferroviaria que hay en Estados Unidos, no creo que necesite equipo comercial. O sea, la gente tiene que viajarles, o sea, porque no hay problema en el país. Es decir, no sé el equipo comercial que puede hacer todo, o sea, yo creo que la gente les llama. Entonces, simplemente, pues, no tienes que hacer un esfuerzo excesivamente. Si tú tienes una ventaja competitiva importante, no deberías tener que hacer un esfuerzo tan importante. O si tienes la principal mina de cobre del mundo, pues, tampoco tienes que gastar demasiado en gastos comerciales o en gastos de marketing. No obstante, y voy a hablar de las excepciones que confirman la regla, sí que es verdad que puede ocurrir que puede haber compañías con ventajas competitivas duradera, con márgenes brutos elevados y sostenidos en el tiempo, pero que circunstancialmente pueden tener gastos SGA bastante elevados, pero fruto de una mala gestión. Evidentemente, ante este tipo de situaciones, y observadas y clarificadas, pues pueden dar lugar a que pueda ser un momento de tener una oportunidad de decir, en cambio, management. Esto, por ejemplo, puede ser muy típico en un sector que yo conozco muy bien. Trabajé hace muchos años el sector de las franquicias. Cuando nosotros, yo fui el director general de una cadena en este caso, de parques infantiles, se llama Camelot, y cada vez que normalmente habíamos parques nuevos, digamos, de cero, pero en algunos casos lo que hacíamos es adquirir un parque infantil, un local de ocio ya existente. Y a la hora de analizar la estructura de costes de ese parque que nos planteábamos comprar, a mí lo que menos me preocupaba que son los gastos generales que podía tener ese negocio, incluso los gastos de personal, porque ya cuando entráramos nosotros aplicaríamos nuestros modelos de gestión para ajustar los gastos a la realidad. A mí me preocupaba más la localización de la ubicación y sobre todo la parte de los ingresos, ¿no? Y luego, bueno, Buffett, que también de este tema también ha hablado en alguna ocasión, suele tener, bueno, yo es que también otro ejemplo también que viene al caso, una de las mejores empresas del mundo, como es Microsoft, fue capaz de sobrevivir a un CEO como Steve Ballmer, que casi se la carga. Que venir luego Satya Nadella a reconducir la situación, pero es que, vamos, y esto viene a colación de una frase también de estas brillantes de Buffett que dice que me gustan las empresas en las que hasta un tonto las pudiera dirigir porque tarde o temprano un tonto las dirigirá. Si una empresa tiene unas ventajas competitivas tan fuertes que ni siquiera un tonto es capaz de acabar con ella, es que esa empresa es buenísima, ¿no? Y el día que cambies el tonto por el listo, pues entonces ya te disparas. Gastos de I+D. Esto comentamos antes de empezar la sesión, que seguramente será polémico, porque luego hablaremos de gastos de I+D, hablaremos de inversiones de capital, hablaremos de activos inmovilizados productivos y hablaremos de apreciación y amortización. Y entonces la misma idea es la misma idea. No pretendo que estéis de acuerdo, yo simplemente quiero que entendáis el concepto, la reflexión, y luego si queréis en el turno de preguntas me abordáis con este tema, ¿no? A pesar de lo que pueda parecer, unos gastos de investigación y desarrollo elevados pueden ser síntoma de ventajas competitivas débiles. Si una compañía tiene una ventaja, volvemos otra vez, o sea, tanto repetir estas ideas creo que quedarán claras. Estamos hablando de ventajas competitivas duraderas. Una ventaja competitiva puede ser una patente, un avance tecnológico, por ejemplo, que poníamos antes, incluso nada menos que de Google, viene la inteligencia artificial. Yo no te voy a decir que se va a cambiar el motor de búsqueda de Google. Sí. O sea, de ser el monopolio prácticamente absoluto a empezar a hacerse mirar. Y una patente, yo os cuento, las patentes tienen fecha de vencimiento. Una de las cosas que, por ejemplo, no le gusta a Warren Buffett es invertir en el sector farmacéutico, precisamente pues, por ese tema, porque son empresas con ventajas competitivas, pero que tienen fecha de caducidad. Consecuencia de ello, ¿qué ocurre? Pues que las empresas farmacéuticas invierten de orden entre el 10 y el 20% de sus ingresos totales en investigación y desarrollo.
¿Por qué? Porque sus ventajas competitivas son débiles y eso a Warren Buffett no le gusta. Por tanto, nosotros miramos una cuenta de exploración de una empresa y vemos que gasta mucho en I+D, lo siento, pero no gusta. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis con un término que siempre me gusta decir que es un término no GAP, o sea, normas generales aceptadas de contabilidad en Estados Unidos o las europeas, que es el EBITDA, que es un concepto que la gente, bueno, está comúnmente aceptado por todo el mundo y que Buffett y el difunto Munger, que nos falleció hace unos meses, explican de una manera feroz. Sobre todo porque esto enlaza con la parte también de la otra partida de gastos que hablaremos ahora, que es la de depreciación y amortización. El EBITDA ya sabéis que son los beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Buffett y Munger suelen referirse habitualmente a la EBITDA diciendo que es un indicador engañoso que puede ser utilizado de forma perniciosa. Ya lo he puesto abajo, yo no me atrevo a reproducir, lo he dicho en Munger, ¿no? Al final, lo EBITDA, y es lo típico, ¿no? O sea, es que esta empresa no tiene beneficios, pero tiene EBITDA positivo. Lo que viene a decir Buffett es que el EBITDA excluye de una manera artificial una serie de costes que son muy reales, y en especial la inversión en capital. O sea, en esa exclusión sobre todo la parte de depreciación y amortización, al final la depreciación y amortización ya sabéis que es nosotros hacemos una inversión en un activo productivo, lo incorporamos al balance, lo activamos y en vez de realizar el coste en el momento que hemos hecho el desembolso, lo que hacemos es calcular la calidad útil y vía amortizaciones vamos a amortizarlo durante todos los años de la vida útil. Claro, si tú excluyes la partida de depreciación y amortización, estás excluyendo la inversión en capital. Y tarde o temprano se va a volver a producir. Una vez que acabes de vida útil, vas a tener que reponer ese activo. Por lo tanto, ellos son bastante contrarios. Por eso, cuando Buffett dijo una vez en una junta que cuando escucha a alguien que le dice que una empresa es rentable porque tiene venta positivo, le reta al interlocutor y le dice: yo compro la empresa, pero tú te encargas de las inversiones de capital. A ver si hay claro. Al final, Buffett cree que la amortización y la depreciación son gastos muy reales que deben de incluirse siempre a la hora de calcular los resultados de una empresa. Las empresas con ventajas competitivas duraderas suelen presentar unos costes de amortización y depreciación menores que aquellas que no tienen esas ventajas competitivas duraderas y que, por desgracia, pues deben sufrir las consecuencias de una competencia más fuerte. Seguimos, gastos financieros. Bueno, al final no hablaremos también del tema de la deuda cuando hablamos de situación, todo está muy relacionado, evidentemente la contabilidad está interrelacionada. Pero solo decir los gastos financieros. Las empresas con ventajas competitivas duraderas suelen presentar unos gastos financieros muy pequeños, casi inexistentes. Lógico, Warren Buffett no le gustan las empresas con deuda. Luego, haré un razonamiento, explicaré el razonamiento de este sentido. Una empresa con ventajas competitivas duraderas gana mucho dinero y no necesita endeudarse para seguir, digamos, funcionando. Entonces, observar una empresa con gastos financieros elevados, pues denota que se trata de una empresa que no tenga unas ventajas competitivas importantes, ¿no? Y que, por contra, pues operan en sectores fuertemente competitivos. Hay una excepción, como siempre, que es, o sea, normalmente las compañías endeudadas suelen ser aquellas compañías que operan en sectores fuertemente competitivos y luego sí esa excepción que son compañías que tienen ventajas competitivas, recursos excelentes, ganan mucho dinero, pero que han sido endeudados como consecuencia de un proceso de M&A, sobre todo bastante típico en los casos de private equity, que al final pues compran compañías a un multiplicador bastante importante de valor neto contable y lo que hacen es hacer una compra apalancada por una cantidad de fondos propios muy baja y el resto se endeudan poniendo como garantía la propia empresa adquirida. Al final, el resultado de esa operación es que tú encuentras una empresa con ventajas competitivas duraderas, una empresa que funciona muy bien, fuertemente endeudada, pero como consecuencia de ese caso de M&A que es específico, no porque la empresa haya tenido la necesidad de llegar a ese punto. Otra partida que, bueno, ingresos extraordinarios por venta de activos. Aun cuando este tipo de ingresos pueden tener un impacto muy grande, estamos hablando de la venta de un activo
unos terrenos que tenía una determinada empresa que opera, o sea, que se dedica a fabricar no sé, colchones, me da igual, y que como consecuencia de ellos tiene un ingreso extraordinario bastante curioso. Es un ingreso, como tal, tiene que ser bien recibido, pero un poco lo que la búsqueda del margen y la búsqueda de los inversiones en valores tratan de buscar las empresas con ventajas competitivas verdaderas. Todos aquellos elementos, sea ingresos o sea costes extraordinarios, los tratamos de excluir del análisis. Que al final, de alguna manera, confunde. O sea, el hecho de que tú hayas tenido la oportunidad de vender unos terrenos que adquiriste circunstancialmente 20 años atrás, a precio estratosférico, que se ha organizado, no tiene nada que ver con la ventaja competitiva que pueda tener tu actividad de trabajo. Entonces, se recomienda en estos casos a la hora del análisis excluir y no tenerlo en consideración. Además, cuando lo ves ya hecho, ya se beneficia de ello. Impuestos. Bueno, a ver, los impuestos evidentemente es una carga fiscal de la carga fiscal de una empresa es un gasto y además un gasto que conlleva desembolso, ¿no? Por tanto, tiene que ser considerado. No obstante, Buffett, bueno, yo creo que la postura de Buffett respecto a los impuestos es bastante conocida, es muy bueno, que ha sido, digamos, popularizada bastante, se le ha dado bastante notoriedad. Buffett es un gran defensor del pago de impuestos, lo viene a decir es que me gustan las empresas con ventajas competitivas verdaderas porque ganan mucho dinero y como consecuencia de ganar mucho dinero pagan muchos impuestos y por lo tanto es un tema que a la hora de analizar las ventajas competitivas de una determinada empresa, digamos, la partida de impuestos no es un condicionante para determinar si la empresa tiene o no ventajas competitivas. Además, suele criticar bastante todos esos artificios que además, en el caso de las empresas pequeñas y medianas, son bastante habituales, que tratan de... Al final, el mundo de la fiscalidad, en algunos casos, tú puedes dejar de pagar impuestos, pero lo que normalmente ocurre con el tema de la fiscalidad es que lo que haces es diferir el pago de impuestos. No pagamos ahora, no pagamos más tarde, pero al final, pues acabas. En definitiva, postura de Warren Buffett muy clara respecto al tema de los impuestos, no le importa pagar impuestos, de hecho, él se queja de pagar, de que se deberían pagar más, tiene esa visión demócrata de los demócratas, está muy bien, y creo que antes de analizar las ventajas competitivas de una empresa es una partida de gastos que normalmente suele excluir del análisis. Como consecuencia de todo eso, pues llegamos a la parte final de la cuenta de pérdidas y ganancias, que son los beneficios netos. En los beneficios netos, ¿qué nos debemos fijar? Pues es conveniente fijarse en qué porcentaje de beneficios netos arroja la empresa respecto a la cifra de ingresos totales. Y luego, no lo he dicho antes, pero es importante, en todo análisis que se hace de una compañía, no se puede tomar exclusivamente un ejercicio, dos ejercicios, hay que tener atrás siempre 5 o 10 años, porque tan importante es la situación de la compañía en el momento en que la estás analizando como la evolución que haya podido tener la recurrencia que haya tenido la compañía desde atrás. Entonces, ¿qué buscamos en los beneficios netos? Un porcentaje de beneficios netos en relación con los ingresos totales importante y luego una regularidad y tendencia creciente de dichos beneficios en el tiempo. Y en este sentido, compañías que tengan ventajas competitivas duraderas, pues lo normal es que tengan un historial de beneficios netos superior al 20% de los ingresos totales. En cambio, una empresa que presente una cifra de beneficios inferior al 10% de sus ingresos totales es probable que no tenga ventajas competitivas duraderas y que, por tanto, tenga un sector altamente competitivo. Que decir tiene que yo he venido aquí o sea, quiero decir que al final, o sea, lo que vengo a explicar es un poco lo que Warren Buffett y los inversores en valor tratamos de buscar. Evidentemente se busca la excelencia. Quiero decir que las empresas con beneficios del 10% sobre ingresos totales son malas. Y evidentemente los sectores, normalmente, la consecuencia está ahí. Pero bueno, insisto, aquí venimos a hablar de qué es lo que buscan, porque es lo que buscamos los inversores en valor. Vale, dejamos la cuenta de pérdidas y ganancias, pasamos al balance. ¿Qué buscar en el balance? Bueno, empezamos con el activo corriente. El activo corriente, como bien sabéis, pues bueno, pues digamos, tiene todas las partidas que comprenden el ciclo de efectivo de la empresa. Efectivo, inventario, pues, o sea, el efectivo que tienes es el que te sirve para adquirir el inventario, si es que se trata de una empresa distribuidora, para producir el inventario, si es una empresa manufacturera. Después ese inventario es el que va a servirte para vendérselo a tu cliente final. Esa venta se va a traducir en unas cuentas a cobrar y esas cuentas a cobrar, lo que se hayan ejecutado, se transforman en efectivo y vuelve otra vez nuevamente al ciclo de efectivo. Entonces,
En existencias, ¿qué miramos en existencias? ¿Lo debemos mirar en existencias? Pues empresas con ventajas competitivas duraderas, pues nos debemos fijar en que la cifra de existencias sea creciente en proporción directa al aumento de ingresos. Y si los ingresos aumentan un 10, las existencias deben de crecer no más de un 10 o incluso menos. Entonces tiene que haber una regularidad, una tendencia creciente entre la evolución de los unos, los ingresos, la cifra de existencias de los otros. Aquellas empresas que nos encontramos que tienen una cifra de existencias que aumenta precipitadamente en un momento determinado, un determinado ejercicio, para luego disminuir de forma abrupta, normalmente suele ser síntoma de negocios altamente competitivos que tienen que lidiar con esta presión, digamos, de la competencia en momentos puntuales. O puede también tratarse de negocios cíclicos, que tampoco es algo que a alguna gente le guste especialmente. Efectivo. Bueno, una compañía con una elevada cifra de efectivo, o sea, una compañía con una ventaja competitiva importante, pues suele tener una elevada cifra de efectivo. Al final, las empresas con ventajas competitivas duraderas, pues son grandes generadores de caja, salvo, bueno, poniendo aquí, salvo los casos de ventas extraordinarias que excluimos del análisis, ¿no? Al final, el efectivo que se genera, que genera una actividad, vamos, una empresa que está funcionando bien, se puede destinar, o sea, el excedente, digamos, de caja se puede destinar a tres cosas: a repartirlo a los accionistas en forma de dividendos, a mantener la empresa y reinvertir cuando se trata de proyectos, digamos, con roce, rentabilidad sobre capital empleado elevado, o circunstancialmente también a adquirir acciones propias, si parte de la accionaria que quiere salir y que le dé esa opcionalidad a la propia empresa, luego con esas acciones propias las pueda amortizar y aplicar el efecto de dilución sobre los inversores que se han quedado en la empresa, o estar a la espera de que algún otro inversor en un momento determinado se pueda interesar en la compañía y que sea la propia compañía la que pueda articular la venta de esas acciones propias, ¿no? Pero bueno, evidentemente, una compañía con ventajas competitivas pues suele tender a tener una cifra de efectivo importante, ¿no? Cuentas a cobrar netas, diferencia de saldo de deudas de cuentas a cobrar, menos las deudas incobrables. A cuentas a pagar netas, el dinero obviamente que se debe a los proveedores que han vendido a crédito a la empresa. Cosas que tenemos que mirar, pues, las empresas que tienen, digamos, ventajas competitivas suelen presentar un porcentaje de cuentas a cobrar netas respecto a las ventas pues inferior a su competencia, ¿no? Fondo de maniobra, también otro concepto muy importante del balance. La diferencia entre activo corriente y pasivo corriente es un gran indicador de lo que de una empresa. Un activo corriente que representa aproximadamente 1,5 veces el pasivo corriente es un buen nivel para una empresa, un muy buen nivel. Pero bueno, no siempre es así. O sea, el fondo de maniobra puede ser también una excepción, conforme a la regla. Aquellos negocios que cobran al contado y pagan a plazo, pues tienen una maniobra negativa y al final es tremendamente positivo a la empresa, porque les proporciona una financiación sin coste, ¿no? Inmovilizado, plazo productivo, propiedad, plantas y equipo. Bueno, vamos a hablar de la parte por equipo. Una compañía con una ventaja competitiva duradera no necesita estar invirtiendo constantemente en su planta y equipos para seguir siendo competitiva. A los inversores en valor nos gusta este concepto que es muy que es las empresas asset light, que tienen una cifra de activos productivos bastante baja, ¿no? Una empresa que tiene este concepto también es importante. Una empresa con una ventaja competitiva duradera tiende a sustituir planta y equipos a medida que estos llegan al final de su vida útil, nunca antes. Y para entonces ya habrán acumulado fondos suficientes como para que dicha sustitución la hagan con sus propios recursos, sin necesidad de recurrir a una funcionaria. Por el contrario, lo habitual en aquellas empresas sin ventajas competitivas, por tanto, que operan en sectores con mucha competencia, tienen siempre la tendencia a modernizar, a no esperar la finalización de la vida útil para modernizar su planta de equipos. Esa lucha constante y continua de intentar ganarle cuota al competidor. Y normalmente, como se adelanta a la finalización de la vida útil, suele tender siempre a necesitar el recurso a financiación externa. Evidentemente, los value-investors buscamos lo primero más que lo segundo, apreciamos más lo primero que lo segundo.
Fondo de comercio. A ver, bueno, fondo de comercio ya sabéis lo que es la partida contable que refleja procesos de manera que cuando tú compras una empresa que tiene un valor neto contable y luego le aplicas un multiplicador fruto de la negociación. Cuando tú incorporas a tu balance esa compañía adquirida, tienes que reflejar en tu balance el valor neto contable, el precio que es, y el excedente, o sea, hasta lo que has pagado, lo tienes que llevar a la partida que se hizo. Entonces, el fondo de comercio es el sobreprecio que estás pagando con respecto al valor neto contable cuando realizas la adquisición de una empresa. Partimos de la base de que a una margen y a los inversores en valor no nos gustan nos gustan las empresas que tienen crecimiento orgánico. Es decir, que crecen por sus propios medios, que no crecimiento inorgánico, no crecimiento por la vía de adquisición. Porque al final, si se trata de empresas, o sea, si el crecimiento es inorgánico y adquieres otras compañías, evidentemente vas a intentar adquirir compañías que también tengan ventajas competitivas. Es totalmente entendible que cuando tú compras una compañía con una ventaja competitiva duradera, vas a aplicar un multiplicador sobre el valor neto contable bastante sustancial, es decir, vas a pagar mucho de esas empresas. Entonces, bueno, pues al final corres el riesgo del sobreprecio. Yo, por ejemplo, una de las cosas que hago para hacer una compañía es ver cuál es su partida de fondo de comercio. Yo he encontrado muchas compañías que cotizan en el IBEX, quiere decir que tienen fondos de comercio incluso superiores al patrimonio. Esto digo todo. Entonces, bueno, al final, estoy hablando con una amiga, bueno, que trabaja en una empresa importante, no decir nombres, que ha estado al borde de la quiebra, básicamente por un excesivo endeudamiento, y de ese tema. Y luego, por otro lado, también que habían adquirido una empresa con un indicador muy alto. Y entonces, pues bueno, aquello se veía a los ojos, digamos, de un private equity que había intentado comprarla, el due diligence, pues lo había tocado. Cuando pasan estas cosas, un fondo de comercio muy elevado, a veces puede estar justificado, puede estar justificado. Bien. Si a priori no mola. Activos intangibles. A ver, los activos intangibles, pues son activos, estamos hablando de marcas, patentes, franquicias, derechos de autor, que son muy importantes, que pueden llegar a ser muy importantes. Hay compañías en las cuales pueden constituir la esencia propiamente dicha de la ventaja competitiva de la El mod de intangibles es un mod que está ahí y que la marca en concreto, vamos, que sería de Starbucks sin Starbucks, que sería de Coca-Cola sin Zoom. Los activos intangibles además tienen una circunstancia, que es que por normativa contable, cuando los activos intangibles desarrollados in-house, o sea, dentro de la propia casa, tienen unos requisitos muy exigentes para poder capitalizarse contablemente. Si tú observas el motor de búsqueda de Alphabet, la esencia que tiene el balance, bueno, todos los activos intangibles de Alphabet son 29.000 millones y hay muchas cosas adquiridas. Yo creo que el motor de búsqueda no lo despensa. De búsqueda de Google que se ha desarrollado por los propios ingenieros de Google a lo largo del tiempo no está contabilizado como tal a su, o sea, digamos, en balance como corresponde, ¿no? Pero constituye el elemento esencial, en este caso, de una compañía con una capitalización de problema de talento. Entonces, una compañía, ¿vale? Es aquella que cuenta con activos intangibles diferenciales y esa habilidad de prestación de análisis de ponerlos en valor, aunque a veces no figuren adecuadamente reflejados en balance. Ocultos entonces, bueno, es una partida que hay que mirarla siempre con cariño para intentar, digamos, detectar esas ventajas competitivas. Endeudamiento. Bueno, lo hemos mencionado en alguna otra ocasión. Las compañías con ventaja competitiva no necesitan deuda para desarrollar su actividad. En fin, la inversión en CAPEX de mantenimiento, porque sabes que las inversiones, bueno, la inversión en capital, el expenditure, el CAPEX, hay CAPEX de mantenimiento y CAPEX de crecimiento. Entonces, la inversión en CAPEX de una empresa con ventajas competitivas duraderas las realiza con sus propios recursos y el CAPEX digamos, y el CAPEX de crecimiento como tal, como os he dicho anteriormente, a Warner y a los inversores en valor nos gustan aquellas compañías que tienen crecimiento inorgánico, no inorgánico. Por tanto, además, bueno, yo suelo, a ver, con el tema del endeudamiento, suelo decir, bueno, no es que sea cosa mía, evidentemente, pero
que hay dos razones por las cuales una empresa puede quebrar en un corto espacio de tiempo. Una es por un fraude, lo que sea, estable, legal, sea. Estamos hablando de muy escaso todo. Y un segundo que es una empresa muy endeudada que no tiene la posibilidad de refinanciar su deuda convenientemente a corto plazo. Banco Popular pasó de un bien de 40 al lunes y la verdad. Igual que en un momento determinado por el y esto puede pasar en empresas pequeñas y medianas y de todo tipo. Entonces, el endeudamiento siempre es un riesgo. Siempre es un riesgo. Lo que es que es un riesgo absolutamente necesario en algunas casuísticas. Luego, comentamos, bueno, yendo a la parte de patrimonio neto, ¿no? Decíamos que los beneficios de una empresa pueden destinarse a repartirse como dividendos a los accionistas, guardarse en el negocio para que éste siga creciendo en forma de reservas, o utilizarse para acciones propias. Ya lo hemos comentado antes. Repartir los beneficios, pues se trata de, bueno, pues tienes compañías con retornos de capital elevados, la parte de dividendos, acciones propias, como mencioné anteriormente. Indicador de rentabilidad. Bueno, el indicador de rentabilidad más exacto para medir la función de la empresa es el ROCE. Al final, el ROCE es el coeficiente de los beneficios antes de intereses e impuestos dividido entre el total del patrimonio neto más el endeudamiento. Es decir, al final se trata de buscar de medir la rentabilidad con respecto a todo el capital invertido, digamos, incluida la deuda. A los inversores en valor nos gusta un concepto que es más básico, pero que es, que es el ROE, que es el net income dividido entre el equity, entre los fondos propios. Si estábamos diciendo anteriormente que a los value investors no les gustan las empresas con deuda, pues lógicamente al final el denominador sería el mismo. Si la persona no tiene deuda, sería el mismo, porque en el caso, digamos, el ROE, tendríamos en consideración también el excedente de caja. Pero bueno, a lo que voy es, ROCE es la medida de rentabilidad más eficiente para la compañía. El ROE, la rentabilidad sobre fondos propios, es lo que, desde el punto de vista de los inversores en valor, damos más valor. Y es que termino esta parte con también una frase de Buffett. Existe una gran diferencia entre un negocio que necesita una gran cantidad de capital para crecer de aquel que crece sin necesidad de capital. Ahí hace un alegato, vamos, perfecto de cuál es su visión al respecto. Pasamos al estado de tipos de efectivo. Bueno, una empresa, aquí estamos un poco viendo también relacionado con lo anterior, una empresa con ventajas competitivas debido a una menor cantidad de beneficios o los gastos de capital o inversiones para poder continuar con su actividad. Y, por dar un dato, si una compañía dedica menos del 50% de sus beneficios para inversiones, es un buen síntoma para pensar que se trata de un negocio con ventajas competitivas duraderas. Esto, CAPEX, diferencia CAPEX de mantenimiento, es el CAPEX, es la inversión en capital que tienes que hacer para seguir manteniendo la actividad de tu empresa de la misma manera que lo venía haciendo hasta este momento. El CAPEX de crecimiento, el CAPEX de expansión, es la inversión en nuevas actividades que supuestamente que te generan más negocio o que te mejoran tus instalaciones públicas. El CAPEX de crecimiento para una empresa con ventajas competitivas pues, tiende a ser baja y el CAPEX de mantenimiento le corresponde una vez finalizada la actividad. Y por Z. Vaya, genial. Se volvió otra vez para atrás. Vale. Esto se ve realmente, pero no lo vamos.
La diapositiva actual, pero si la buscamos aquí. Este concepto es muy importante, tiene que ver con esto de flujos de fondos. El concepto de free cash flow es un elemento que para los inversores en valor es absolutamente fundamental. El free cash flow es la diferencia entre el cash flow operativo. Vamos a ver, el free cash flow es la cantidad de dinero que le queda a la empresa disponible después de cubrir todos sus gastos operativos y las inversiones necesarias para mantener su negocio funcionando. Es el cash flow operativo, al final es lo que es el beneficio neto, pero excluido en este caso de amortizaciones y todos aquellos gastos que no conllevan desembolso, y a esto se le reduce, se le resta el CAPEX de mantenimiento y el CAPEX de crecimiento. Entonces, al final, el free cash flow es una mejor medida para evaluar el valor de una empresa con ventajas competitivas duraderas, incluso por delante del beneficio neto. Finalizamos este recorrido por los estados contables y vamos a acabar la sesión con unas pequeñas pinceladas por otro elemento más de tipo cualitativo, dejando la parte teórica de los números, que para los inversores, porque para los son también muy importantes a la hora de identificar una empresa de valor, que es el tema de la calidad del negocio. Warren suele decir que cuando compra una compañía, compra el lote completo, compra la compañía entera, incluido su management. Yo he tenido la ocasión en Omaha de asistir a varias conferencias por parte de gestores de empresas suyas. Berkshire, Warren Buffett, no es un inversor activista. Cuando compra una compañía no cambia nada. Él considera que compra algo porque funciona muy bien. Entonces, cualquier cosa que él haga, lo único que va a hacer es estropearlo. Por tanto, Adam Clayton, que era el presidente de Clayton Homes, los que fabrican estas casas de madera prefabricadas, asistió a una conferencia que él decía que Warren Buffett le hace 2 llamadas al año. Cuando dice Warren Buffett compra la compañía de completo, incluido su equipo gestor, se da una circunstancia que en muchas ocasiones a quien está comprando la compañía es a sus propios dueños, que son a su vez gestores. Y es el claro ejemplo de Clayton. De gente a quien les está haciendo multimillonario y que encima le está pidiendo, está condicionando en algún caso, de, oye, yo te hago rico, pero tienes que seguir currando. Es decir, entonces al final es capaz de convencerles, se tiene esa habilidad para, porque insisto, se han dado casos de operaciones en las cuales el management no iba a continuar y él decide que es que la empresa, por mucha ventaja competitiva que tenga duradera, sin el management no tiene sentido para él. En ese sentido tiene una visión bastante clara y clarividente, digamos, del asunto. Él define lo que es para un buen management. Para un buen manager debe ser inteligente, trabajador, pero sobre todo íntegro. Y el atributo principal debe ser este último. Dice, buscamos inteligencia, buscamos iniciativa o energía y buscamos integridad. Y si no tienen esto último, los 2 primeros te matarán como accionista, como dueño de la empresa. Porque si vas a tener a alguien sin integridad, es preferible que tengas perezosos y tontos. Un poco tiene también que ver con lo que hablábamos antes también de invertir en aquellas compañías, en otro sentido, que hasta un tonto las puede dirigir porque no va a tocar un tonto las dirigir. Otra cuestión muy importante para él, el tema reputacional. Para él y para sus empresas. Construir una reputación toma 20 años, pero para destruirla solo se requieren 5 minutos. Si piensan esto, usted hará las cosas de manera diferente. ¿Qué características tiene que tener un buen management? Por cierto, yo os dejo un libro que se llama Outsiders, que si no lo es de William Thorndike, es un libro fantástico, donde describe
varios, cuenta, que son 8 capítulos, de CEOs extraordinarios y las cualidades que tienen que tener estos CEOs extraordinarios, ¿no? Ahora, por cierto, hay un intento de hacer una versión española del asunto, y me encargaron un capítulo, completo de una empresa de por aquí, que no, creo que no puedo decir el nombre, no sé si se publicará, porque yo traía el trabajo hace 6 meses, pero vamos, había una idea de sacar un libro también, versión española, de CEOs excelentes. Entonces, cualidades que tiene que tener un buen management, que tengan screening de bien, que sean accionistas los mayas. En el caso de Warren Buffett, esto no será, porque las empresas subsidiarias suyas son 100% de Berkshire. Pero bueno, si no tienen screening, si no son directamente accionistas, sí que por lo menos que tengan una visión de la empresa como si fuera propia. Luego, una fijación por el valor de la empresa, que tenga una fijación muy clara del concepto de valor de la empresa, más allá incluso del tema de crecimiento de ventas, incluso de crecimiento de beneficios. Luego, también percepcionar para la asignación de capital y, por supuesto, de recursos humanos, en la parte de asignación de capital, lo que hemos dicho antes, tomar buenas decisiones en cuanto a qué hacer con los excedentes de capital. Las decisiones más acertadas. Los asset allocators son esenciales como gestores de empresas de valor. Y la creencia de lo que decíamos antes, de que el flujo de caja, el free cash flow, más incluso que los beneficios reportados, es el que determina el valor a largo plazo de la empresa. Vale, y yo con esto acabo. Una frase que a mí me encanta también de Warren Buffett, que yo creo que además es extensible a cualquier orden de la vida. Un idiota con un plan puede vencer a cualquier genio sin plan. O sea, es muy importante que en cualquier orden de la vida, en el mundo de los negocios, en el mundo de la empresa, en el mundo de la inversión, pues tener claros tus objetivos, porque eso te ayudará a incluso sin ser la persona más brillante del mundo, intentar alcanzarlos y que te vaya bien. Así que, bueno, con esto. Bueno, empezaríamos el turno de preguntas. Vale, tanto en presencial, que estáis aquí, como en online. No sé si se me oye, espero que sí, porque suelo tener potencia de voz. Y bueno, pues mientras que igual hacéis alguna pregunta, a mí sí me gustaría. Las preguntas importantes, En el bar. las difíciles, a ver, las fáciles. Pensaba que en el bar, Bueno, me gustaría, yo creo que, bueno, sí se oye, ¿no? Como nuestro programa se centra en el área financiera y queremos bueno, pues, aportar a los financieros, ¿qué crees un CFO, un director financiero, debería aportar o fortalecer en esas empresas que están diciendo que tienen que tener una ventaja duradera, una ventaja competitiva duradera, ¿no? El CFO, ¿qué puede aportar para mantener esa ventaja? A ver, el CFO, el director financiero de la empresa, que evidentemente no puede haber participado en su gestación, la empresa obtiene las ventajas competitivas con las tiene. Aquí he hecho una visión bastante delicada, sobre todo desde la perspectiva de alguien que va buscando algo para comprar, para invertir o lo que sea, aunque no hemos querido hablar de inversión, pues el CFO de una empresa que empieza a trabajar en la misma, pues lógicamente lo normal es que se encuentre en situación de falta de ventaja competitiva, por lo tanto tiene que lidiar contra una situación de competencia fuerte y de... Entonces, todo aquello que se vaya acercando, o sea, las ventajas competitivas no se trata de que o se tienen o no se tienen, se puede ir también de alguna manera trabajando. Siempre tienes que tener, es un poco lo del tema del plan. ¿Puede sobrevivir una pequeña y mediana empresa en un sector industrial sin financiación? ¿No? Pero bueno, que la tendencia sea a que sea la menor posible. Si tú ves que hay determinados activos intangibles que en algún momento determinado pueden, digamos, convertirse en un elemento diferencial para la empresa, aunque la empresa a día de hoy todavía no lo sabe, yo que sé, por ejemplo, de empresa industrial, que nunca se ha preocupado del concepto de branding. Bueno, pues a lo mejor, pues oye, puedes convencer, en este caso a gerencia, porque no será decisión del CFO, de que a lo mejor hay determinadas inversiones que tienen que ir por ahí.
al final, cuando uno tiene claro, yo, a ver, si puedo aportar en algo, no me quiero enredar, pero yo como inversor hago una cosa que es identificar, cuando creo mis modelos de valoración, hago lo mismo que hacía cuando era empresario, que es, cojo una empresa, cojo un sector, para identificar cuáles son sus KPIs fundamentales, esenciales, y trato de marcar unos objetivos. Eso cuando era empresario, cuando era emprendedor. Me marcaba unos hitos y luego empezaba a ejecutar, empezaba lo que es el día a día. Pero cada semana al principio, cuando empezábamos, después cada mes o cada trimestre, me paraba, tenía mi cuadro de mando en Excel, metía los datos realmente conseguidos, revisaba los objetivos en el plan que yo me había hecho y veía las desviaciones. Identificaba KPIs que a lo mejor en su momento me parecieron importantes, en el momento de la gestación, y que luego más adelante no lo eran. Surgían por el camino KPIs que en el momento inicial no había previsto, pero que se habían convertido en importantes. Objetivos que yo me había marcado, veía que no eran realistas, no los ajustaba. Pero de alguna manera, como me dijo una vez un consejero de una empresa en la que trabajé al principio de mi vida con 25 años, me veía siempre muy preocupado cada vez que me tocaba hacer un presupuesto, ¿no? A presentar al consejo. Me decía, Rafa, ¿por qué te preocupan tanto los presupuestos? Dice, no pretendemos que los presupuestos, a la hora de presentar los presupuestos, no buscamos en ti la infalibilidad, no pretendemos que aciertes. Para nosotros, los presupuestos y el análisis de la desviación de los presupuestos, lo más importante es la segunda parte, el análisis de la desviación. No pretendemos que aciertes. Alguien que elabora unos presupuestos y luego acierta 100%, una de dos, o te está engañando, es decir, lo normal es que no aciertes, ¿no? Hay gente que incluso trata de, y eso no es de buen CFO, pero para aquel que elabora unos presupuestos, no, la responsabilidad del CFO por todo el equipo integral, ¿no? De gerencia, ¿no? Es decir, alguien que hace unos presupuestos demasiado conservadores, pues a lo mejor está limitando su propia capacidad de crecimiento y no está haciendo bien su trabajo. Entonces, no sé, es que no sé si con esto te he contestado, pero bueno, pues... Casi te diría incluso los errores. O sea, empresas que hayan sido atractivas para invertir. Sí. Un financiero puede cometer errores importantes para que esa ventaja competitiva en el mercado, etcétera, desaparezca. Pero la función, yo creo que un director financiero es advertir, en este caso a gerencia o propiedad, de ciertas cosas que a lo mejor desde la perspectiva de gerencia y sobre todo del determinado, a uno se le puede saber. Y esa creo que debe ser la responsabilidad del financiero. Pues unos gastos que se encuentran, estos porcentajes que os citaba orientativos, puesto que es el de la letra, ¿no? Cada uno que se elabore su propio plan. Yo digo, mira, es que no es razonable que esta gente, ejemplo que os ponía antes, es que si tú eres dueño de una mina de cobre extraordinaria, tú no necesitas tener 20 comerciales en todas partes del mundo, porque no tiene sentido. O tampoco necesitas tener unas oficinas. Bueno, pues si tú tienes ese caso de una empresa que tiene una ventaja competitiva, porque estás en un negocio nicho, que fabricas un producto concreto industrial que solo fabricas tú y poco más, yo qué sé, ejemplo de Vidrala. Pues Vidrala fabrica vidrio. El vidrio es muy difícilmente transportable. Por tanto, Vidrala en su zona, en su área de influencia, tiene un cuasi monopolio. Bueno, pues porque cualquier otra... Entonces, ¿para qué va a tener una red comercial muy cara desde el punto de vista de coste en la zona de la red? Entonces, la función del TFO es ir a la gerencia, que a veces, y yo solo he vivido también, se puedan generar funciones, por lo que una empresa que yo tenía, que tenía un director administrativo, que era, y ahora le sigo viendo, nos vamos alguna vez a tomar a un bar y digo, ya era esto, la pelotas, ¿eh? Pero es que él cumplía su función. Él advertía de cosas y yo en este caso, bueno, en este caso la empresa era mía, pero no era de todo mía, entonces, o sea, no era totalmente mía. Entonces me advertía de una serie de cosas que en un momento determinado pudieran entrar en conflicto con otro tipo de departamentos, pero la función que él hacía la cumplía muy bien. Costes que se disparan y dices, bueno, es que esto no tiene sentido. Evidentemente, el CFO no está luego en el día a día de negociación, no está en el día a día de comercial, no está en el día a día de marketing, y hay ciertas cosas
que también eso a veces se da, que a los ojos del financiero parecen muy sencillos, pero luego del producto dices, joder, jefe, que sí, que ya sé que me estás diciendo que tenemos unos gastos que quiere decir que compramos fatal porque nos llegan los guandos, o que las deudas a cobrar, pues, tardamos un montón en cobrar a los clientes, pues, claro, luego soy yo el que tengo que estar lidiando con los clientes, que me retrasan, etcétera, etcétera. Entonces, la visión muchas veces del CEO es ese pequeño ruido de está recordando a la gente que incluso una herramienta, puede ser utilizar elementos comparativos, es decir, es que otros no lo hacen así. Ya si primero les toca pelotas con eso, ya lo acabas. Es que es la función. Y la verdad es que es lo que queremos trabajar en el programa de educación financiera, el que el financiero tenga una visión global de todo el negocio y pueda acompañar mucho más a otras áreas. Igual no sea, yo le llamo, somos Mr. No, muchas veces. No se puede, no hay financiación, no hay capacidad para ayudarse, o bueno, pues lo que estás diciendo, ¿no? Estamos demasiado en este punto, igual estamos en un punto de equilibrio y no podemos tener tantas existencias, o no podemos hacer esta inversión en este momento. Entonces, muchas veces pasa eso. El director financiero, lo que no, o sea, empieza a hacer mal su trabajo cuando empieza a relajarse en términos de, ¿qué dirías cuando sus cifras, sus porcentajes, empieza a relajarse sobre ellos, empieza a decir más veces, no decir tantas veces, no, es que algo mal está haciendo. Entonces, en ese sentido, pero lo que es importante es que tenga en su mente, en su hoja Excel, claramente un cuadro de mando con cuál es la estructura de costes correspondiente a cada cifra de ingresos. Una cifra de ventas de ingresos sin, cuál es el margen bruto que tiene que tener, cuál es el porcentaje de SGI que tiene que tener, cuál es el porcentaje de gastos financieros que tiene que tener, etcétera, etcétera. Y luego, no utilices el mismo. ¿Qué dice? Bueno, es alguien que tiene dudas al respecto. Pero al final es una legislación, es una medida que a veces en algunos casos se ha convertido en La única. Entendemos que es otra medida más y que efectivamente hay muchas. Entonces, si tenéis alguna pregunta, adelante. Yo quiero agradecer la presentación, me parece muy interesante. Y comentar también que es curioso, ¿no? Cuando intentas establecer y hablar de principios generales, ¿no? En este caso, pues, de dirección financiera, que puede ser también de inversión, yo casi en cada diapositiva que vas presentando me iba surgiendo las ganas, ¿no? de debatir contigo. Pero no contigo por ser, sino cuando hablabas al principio de que es tener un modo y principios que utiliza Warren Buffett para identificar un modo, ¿no? Y hablabas de lo barato que es extraer el petróleo de Arabia Saudí, y era algunas de las participaciones más importantes que tiene Warren Buffett en empresas de inversión reciente es en Chevron y es en Occidental Petroleum, que son empresas de extracción de petróleo y empresas de Estados Unidos, ¿no? Que extraen petróleo con el fracking. O cuando hablabas del sector regulado, de las utilities, y uno de los negocios principales que tiene es una empresa de simplemente yo, es que me ha pasado también alguna charla que es que yo soy un estudioso de la no soy un defensor de la sí, claro, sí. En ese tipo de análisis que te podría dar bastante la razón en muchas cosas y ya sé por lo que vas. Y muchas incongruencias en la... Pero bueno, también por otro lado, con ese mensajes y demás que... Lo que siempre habla es entender y entrar en la cuestión concreta. Entonces, establecer principios generales es realmente una tarea difícil, ¿no? Pero muy interesante. Claro, pero al final, a ver, yo sí insisto en este slide, cuando uno tiene un plan, es decir, no se trata, es el ejemplo que os decía de aquel consejero mío que me decía, pues estás muy preocupado, es decir, que aquí se trata el arte, además, me decía, el arte del análisis de la desviación presupuestaria. Cuando uno tiene claros los principios, no quiero decir que, a ver, yo las empresas en las que invierto no cumplen 100% de lo que he dicho. Y tampoco. Pero de alguna manera, bueno, yo creo que podemos hablar de esta excepción siempre que esté compensado. Mis modelos de evaluación, que además tienen mucho que ver con lo que hace la economía empresaria. Es, yo me marco estos objetivos, los estoy cumpliendo con mi idea. Claro,
pero los unos compensan a los otros. Bueno, por aquí voy bien, por aquí. Pero siempre como, joder, ¿tengo que poder recibir el plan? Pues sí, ¿eh? Que también yo mismo de autoevaluación estoy constantemente modificándolos. Pero lo que no vamos a modificarlos en el momento que estoy valorando la compañía. De la misma manera que cuando era empresario o cuando era gerente, lo que no hago es cambiar mi modelo en el momento que estoy ejecutando. Oye, me he marcado un objetivo del 20% de no sé qué, de destinar a acudir a esta feria en concreto, un presupuesto de no sé qué. Es que me están diciendo que no sé qué, que me la voy a relajar, que me voy a aceptar por 10.000 euros. Oye, pues que me voy a desviar. Oye, pues, igual cuando el año que viene me replanteo, cuando vuelvo otra vez a la feria de Excel, que ya no estoy con el calentón del comercial de la feria, que me está, el equipo comercial, que me está diciendo que en esa feria vamos a vender todo lo que hay por haber. Sin estar con ese calentón, a lo mejor digo, a lo mejor para el año que viene sí que apuesto más por esta feria, porque a lo mejor mi gente de comercial, lo que me estaba diciendo de ventas, o sea, se puede cumplir. Pero no me hago trabajos al solitario, porque si uno hace un mal trabajo como director financiero, ya por supuesto como gerente, si se está sobre la marcha corrigiendo sus propios planes. Sí. Él utilizaba Charlie Munger, ¿no? Para corregirle muchas veces, ¿no? Para consultarle y que dijera... Charlie Munger le hizo cambiar totalmente la historia. Pero esto, bueno, que era un Benjamin Graham, en realidad el padre de Barry Preston, del Barry Preston, al final, bueno, ellos invertían o sea, fundamentalmente, Warren Buffett invertía en compañías absolutamente baratas. Tenía un concepto que se invertía en los cigar butts, que son las colillas de cigarros. Es una empresa que estaba tan barata porque realmente era una empresa de muy poca calidad, que dice, joder, no se llama los cigar butts, me da para los carados, no más, pero yo me voy a aprovechar de esas dos caradas. Charlie Munger es el que le influyó para empezar a plantearse la posibilidad de invertir en compañías en vez de a precios bajos, a precios razonables, pero intenta pagar por la calidad un precio razonable. Eso en el programa de Value Investing. Bueno, creo que igual como en principio en online estamos viendo que no os animáis a hacer ninguna pregunta y ya habéis hecho por aquí y creo que nadie más se anima, pues igual daríamos por finalizada la sesión. Agradeceros que hayáis querido participar, agradecerte por supuesto la dedicación que nos has hecho y bueno, por la transmisión de conocimientos casi de primera mano, Sí, el mayor. Y bueno, pues deciros que el motivo de estas sesiones es que aquellos que ya cursaron el programa de tiempo, pues se lo van a encontrar y por otro lado, los que no habéis hecho este programa, acercaroslo, intentar transmitir que la visión financiera de los negocios pues es muy importante para la sostenibilidad y el futuro de la empresa, esa función financiera, vigilando en el análisis, bueno, cuáles son igual los problemas que puede tener el negocio para intentar trabajarlos y bueno, pues conseguir salir adelante. Y entonces en este programa de dirección financiera trabajamos distintos contenidos variados, desde la básica de análisis pues, de estado de flujo para cuentas de explotación o gestión de los costes, a temas mucho más novedosos como pueden ser temas de digitalización, la sostenibilidad, que de esto no has hablado nada, ahora que lo pienso, los temas que reuniremos más que nunca encima de la mesa estos días, y bueno, pues también lo que puede ser la internacionalización, ¿no? Temas importantes que trabajamos en este programa, que suele ser los viernes, empezamos a partir de febrero del año 25, y no todos los viernes, saltarnos de 9 a 5 de la tarde, y donde queremos que aprendáis, que tengáis un conocimiento sólido de la función financiera y que también el grupo que viene, pues que se conozca y que tenga ese evento del cine hoy como tenemos aquí, pero a mí me gustaría más que consiga 20 nuevos amigos que comparten los aspectos financieros de las empresas y bueno, pues tengo un amigo y un referente a largo plazo. Así que para profundizar, si alguno de vosotros quiere algún detalle de este programa, está por un lado Olga y estoy yo, de Cardi, que bueno, pues aquí fuera
no vamos a ir al bar, pero sí que tenemos alguna cervecita aquí fuera, pues ya que es jueves y última hora, si os apetece, pues encantados de que podamos estar juntos aquí en la sala. Y nada más. Muchas gracias a los demás. Cualquier cosa, también estamos, Olga y yo, cuando queráis disponibles.